Esta reunión, que fue planeada con el señor vicepresidente, que quería estar aquí presente, pero por problemas de salud, pues no nos pudo acompañar. Les mando a todos un saludo muy especial. Hubo una serie de problemas con una operación pequeña que le hicieron, pero ya afortunadamente está en operación. Me dijo que el médico le había dicho que tenía que tomar varios días de reposo, y yo le dije que por supuesto que la salud es lo más importante, pero que no se preocupara porque Rosso lo está protegiendo y nos está protegiendo a nosotros y nos va a seguir protegiendo, por eso que no tuviera ninguna duda de que iba a salir adelante como lo está haciendo. Afortunadamente desde aquí, creo que nos está viendo, le mandamos un saludo. Otra persona que está en el hospital y está en cuidados intensivos en este momento, ya saliendo de esos cuidados intensivos, es el alcalde Gustavo, encargado esta mañana, antes de viajar, me llamó a informarme sobre la situación del alcalde Petro. Movieron la cabeza, pero está ya en recuperación, está consciente, y también le deseamos una pronta recuperación. Muy complacidos pues de estar aquí en Buga. Nos hace falta el vicepresidente, pero aquí este gobierno está con muchos bugueños en las primeras filas del gobierno. Nuestra ministra de Educación y además Interior, Federico Regifo, su familia, tengo entendido que es de Buga, ¿no? Entonces, alcalde quejar de la falta de cuotas en el gobierno, ¿no? Entonces, muy bien. Fue una semana, como todas, muy activa, llena de noticias, llena de acontecimientos, unos buenos, otros malos. Costumbre, pues voy a hacer unos comentarios, algunos de los acontecimientos de esta semana. El lunes pasado, que fue fiesta, aquí estuvieron todos los cancilleres y vino el presidente de Paraguay, que es el presidente pro tempore de UNASUR, para hacer el traspaso de la Secretaría General, que la tenía Colombia en cabeza de María Emma Mejía, que hizo realmente importante en ordenar y consolidar esa criatura que está todavía en formación, denominada. Ahí se han tomado decisiones importantes y se le entregó la Secretaría General a Venezuela en cabeza de su exministro Ariel Rodríguez, y creo que es una nueva etapa, espero sea muy fructífera para la región. Asistí a la graduación de los subtenientes de la policía y a la transmisión de mando en la dirección de la policía. Se fue el general Naranjo. La verdad es que fue una ceremonia llena de contrastes, muy triste la despedida del general Naranjo, pero al mismo tiempo muy por el legado que deja, por la institución que deja el general Naranjo y por los resultados que se han obtenido en estos últimos años en la lucha contra todo tipo de
tiene precedentes. Ahí lo recordábamos. Hay unos resultados concretos que el general Naranjo puede decir que durante su dirección, desde el año 2007, últimos 5 años, pues el país los ha visto y en golpes contundentes de una u otra forma ha estado presente el general Naranjo, la policía. Y el país hoy es un país muy diferente, donde los intocables han sido, ¿de qué forma? Un país que las tendencias en materia de los indicadores que hemos venido utilizando hace mucho tiempo continúan mejorando. Simplemente mencionarles, lo recordábamos con el general Naranjo, los homicidios en esta semana, frente a la semana anterior, bajaron 32%, y en el año los homicidios en Colombia bajaron 8%. Menos asesinados. Y hemos llegado a la cifra más baja por cada 100.000 habitantes de los últimos 33 años. Ese es un indicador muy diciente de cómo hemos venido progresando en esa materia. Cuando uno toma todos los indicadores que se han medido con la misma forma, con la misma metodología desde hace décadas, en todos hemos venido mejorando. Hay 1.970 menos denuncias de lesiones comunes. El secuestro 23%. En este año solamente y el año pasado fue el secuestro más bajo en décadas. Los demás indicadores, en todo se ha venido mejorando. Hay algunos indicadores a los cuales yo no les creo, que son los indicadores que dependen de la denuncia. Por ejemplo, la extorsión. De acuerdo a las cifras, la extorsión se bajó un 20%. Lo que yo oigo es que eso no es así. ¿Cuál es el problema ahí? La falta de denuncia. Y por eso es tan importante, señores generales y señores oficiales, motivar permanentemente a la población a que denuncie la extorsión. La tasa de éxito, de efectividad, cuando la gente denuncia es por encima del 95%, es decir, cuando hay una extorsión, la persona extorsionada denuncia y colabora. En el 95% o más de los casos se capturan a los extorsionistas. Por eso es tan importante la denuncia y por eso los extorsionistas amenazan tanto de que cuidadito le cuenta a la policía o cuidadito le cuenta a las autoridades porque que hay efectividad. Hay que estimular esa denuncia. Los únicos indicadores que no son positivos, lo hemos venido repitiendo, son los indicadores que tienen que ver con lo que se definen como actos terroristas. El terrorismo, actos que lanzan un tatuco o una granada, una bomba ya. Ese terrorismo ha aumentado y lo hemos venido diciendo desde el principio. Ese terrorismo ha aumentado y posiblemente siga aumentando como reacción a lo que estamos haciendo. ¿Y qué estamos haciendo? Esta semana, ese día, los oficiales también del Ejército, fuimos y ascendimos a los oficiales de la Armada y al día siguiente activamos en Tolemaida 3 brigadas y 4 batallones adicionales, 1.300 hombres adicionales que enviamos a las zonas más complicadas, al norte de Santander, Arauca, Cauca y a Nariño. ¿Cuál es la misión de esas brigadas y de esas lo que llamamos fuerzas de tarea? Porque van a complementar unas fuerzas de tarea que ya están en movimiento y en acción. Es continuar
pegándoles a estos grupos donde más les duele. ¿Y dónde más les duele en este momento? En sus madrigueras, en los sitios que han dominado durante los últimos 48 años. Acuérdense que estamos hace 48 años en esta guerra. Y lo digo yo como ministro de Defensa del gobierno anterior. Nosotros en muchas áreas llegar a sus madrigueras porque no teníamos los recursos. Entonces usamos una política de contención. Ellos se quedaron ahí. Ahora estamos metiéndonos en esas madrigueras y los estamos sacando de sus madrigueras. Y al mismo tiempo estamos persiguiendo y capturando sus bases de apoyo, sus milicias. Eso es el complemento a la estrategia que venimos ejecutando hace ya varios años bajo el presidente Uribe y que se ha continuado de consolidación del territorio. Eso ha generado una reacción de desespero. Lo estamos viendo. Esos actos terroristas lo que quieren es desviar la atención de la fuerza pública de la estrategia fundamental, que vayamos entonces a proteger ciertas áreas. Y hemos detectado inclusive estos bandidos llamando a los medios de comunicación a hacerle eco a que van a meter una bomba aquí o que van a atacar un tatuco allá, para ver si la opinión pública comienza a presionar a que vaya la fuerza pública a esa región y los deje tranquilos donde ellos en este momento están sintiendo el golpe. Es una estrategia y posiblemente durante los próximos meses, mientras les damos más fuerte, vamos a ver ataques terroristas o ataques cobardes como los que tuvimos aquí ayer. Ayer aquí, en una forma realmente cobarde, llamaron a la policía y dijeron, aquí hay un problema, tal cosa. Se fue la policía y allá habían unos personajes de civil, es lo que me informan, que los están esperando y a mansalva y por la espalda asesinaron a 2 policías, a Jorge Iván Tavares y a Julián Andrés Londoño. Uno es un subintendente, Julián Andrés Londoño, subintendente, y el otro un patrullero. Y fue herido el patrullero Gabriel Antonio Gutiérrez. Hace unos días algo parecido sucedió en otra parte, en Antioquia, un plan pistola, y se descubrió que estaban ofreciendo plata por cada soldado, cada policía que en el plan pistola matara o asesinara a uno de nuestros hombres. Es lo mismo que hacía Pablo Escobar cuando estaba absolutamente acorralado. O sea, esos son actos de desespero, pero no por eso vamos a bajar la guardia. Yo quiero, primero que todo, rendirle un homenaje a estos 2 policías, héroes de la patria, que cumplieron con su deber y murieron cumpliendo con su deber, como tantos héroes. Y mi corazón y nuestros sentimientos de pesar están con sus familias. Eran casados, ambos tenían hijos, y quiero enviarle a sus familias nuestras más sinceras condolencias y decirles que lo sentimos de todo corazón. Y también decirle, señores generales, al favor, y me persiguen a esa gente y me capturan a esos responsables. Yo quiero ofrecer una recompensa de 20 millones de pesos al que nos dé cualquier información, y yo espero que muy pronto, señor general o señores generales, me den la información de que están capturados estos bandidos que en forma tan cobarde, porque esa es la palabra, de forma tan cobarde asesinan a nuestros hombres, porque ya no son capaces de enfrentarlos, tienen que pegarles tiros por la espalda y agarrarlos por sorpresa. Pero que también sepan estos bandidos que la fuerza pública seguirá con toda la contundencia
Esas brigadas que les enviamos allá irán con toda la fuerza. Aquí nadie nos va a desviar de nuestro objetivo fundamental, y es darles donde más les duele. Ese es un objetivo que ya está trazado y ahí vamos a continuar. Esta semana también tuvimos una serie de acontecimientos muy importantes en la otra parte de la estrategia, que es ir construyendo una situación social mucho más positiva. En Pereira, con el director del SENA, asistimos a lo que hemos llamado una feria de empleo. Espero que aquí en Buga podamos hacer una feria de empleo pronto, alcalde. ¿En qué consisten estas ferias de empleo? Que ya llevamos 20. Consiste en que los empresarios de una zona, de una ciudad, de una región, van y dicen: necesito esta cantidad de personas para vincularlas porque estoy requiriendo mano de obra. Por otro lado, vienen las personas que están buscando empleo. Y estas ferias de empleo lo que hacen es hacer compatibles la oferta y la demanda, porque sucede y ha sucedido con mucha frecuencia que por un lado hay mucho desempleo, pero por otro lado hay mucha demanda por empleo. Y muchas veces por falta de una comunicación y por falta de poner en contacto a la persona adecuada con el empresario adecuado, entonces se queda el empresario adecuado sin la persona y la persona sin empleo. Entonces estas ferias de empleo lo que hacen es promover que encaje la oferta y la demanda. En el caso de Pereira, por ejemplo, allá llegaron los empresarios y hayan 1.870 ofertas de trabajo. Llegaron no sé cuántos llegaron 5.000 personas a buscar esos 1.870. En el primer día lograron conectarse más de 600, creo casi 700, lograron ya su empleo. Pero el proceso sigue porque muchas veces lo que sucede es que, por ejemplo, y me tocó vivirlo porque lo pregunté, una empresa requería personas que supieran cortar carne, pero entonces no había suficientes personas que tuvieran esa habilidad. Ahí entra el SENA y dice: vengan, ¿qué tipo de cortadores de carne quieren? De este tipo y de este otro tipo. Bueno, yo los capacito en los próximos 15 días o el próximo mes y se los envío. Entonces, así estamos generando más empleo. Esas ferias de empleo son muy importantes porque ustedes saben que el objetivo o unos objetivos fundamentales de este gobierno es la generación de empleo y de empleo digno. Y vamos bien. Hemos creado en los 22 meses que llevamos de gobierno más de 1,5 millones de empleos, en un mundo donde lo que están luchando es para detener que se suba el desempleo. Vemos el desempleo en España por encima del 22-23%, en Estados Unidos volvió a subir el desempleo. En todas partes están destruyendo empleo, mientras en Colombia estamos construyendo empleo. Pero eso hay que mantenerlo, eso no se puede dejar a la topa tolondra, y eso es lo que estamos haciendo, entre otras cosas con estas ferias de empleo. Y vamos a hablar sobre ese tema en este Acuerdo para la Prosperidad, porque eso también tiene que ver mucho con el tema de la educación superior. Tuvimos una serie de buenas noticias en materia social por parte del Congreso. El Congreso ha venido aprobando unas leyes muy importantes. Esta semana aprobaron unas leyes realmente importantes. El marco jurídico para la justicia transicional lideró. Es un paso para este país.
ese marco jurídico no desencadena ningún proceso. Aquí los críticos del marco jurídico están diciendo que eso permite X, permite Y. No, esto es un paso que un país que está en conflicto, porque tenemos un conflicto interno, no tenía en su Constitución, porque cuando la Constitución se redactó, a nadie se le ocurrió que la justicia transicional era algo que tendría que ponerse en la Constitución para poder el día de mañana resolver los conflictos. Entonces lo que estamos en cierta forma es actualizando nuestra Constitución para el evento en que se requiera utilizar la justicia transicional. Pero cualquier decisión que se tome tendrá que ser aprobada por una ley en el Congreso de la República. O sea que aquí no se le está dando carta blanca a nadie. Lo que se está haciendo es un paso muy importante en adecuar nuestra Constitución a una realidad, y es que estamos en un conflicto interno que esperamos se termine. Nuestro objetivo es terminar ese conflicto interno, como lo hemos dicho, por las buenas o por las malas, pero este país no puede seguir en conflicto interno durante otros 50 años. Eso, tenga la seguridad de que eso no va a suceder. El pueblo colombiano está aburrido de tanta guerra, aburrido de tanta violencia, y por eso en este momento nuestra única opción es incrementar las acciones de nuestra fuerza pública, y en eso estamos teniendo mucho éxito y estamos obteniendo resultados todos los días y vamos a continuar obteniendo resultados todos los días. Vamos por buen camino en ese sentido. Que es difícil, sí, es que el conflicto interno ha durado 48 años, pero ustedes aquí en el Valle han tenido pues mucha experiencia y han sufrido mucho en materia de conflicto interno y de violencia, pero acuérdense lo que se ha hecho. Por ejemplo, y yo lo que quiero es mencionar, cuando estuve en el ministerio y ahora en la presidencia, el famoso alias JJ, tristemente famoso por haber asesinado a los diputados, lo dimos de baja. El tal alias Santiago, el sucesor de JJ, y 3 cabecillas más de esa estructura, los fuimos o bien capturando o bien dando de baja. En este gobierno se dio de baja alias Virgüez, cabecilla de la columna Alilo Torres de las FARC. Aquí cerquita, en 2 de septiembre del año pasado, dimos de baja Mincho. Ese era un bandido que era importante porque hacía lo que hacía el famoso negro Acacio, que también dimos de baja, recién llegado al Ministerio de Defensa, que era el que controlaba todo el tráfico de armas y de drogas en esta región del país. Se han hecho diferentes operaciones y se han reducido o han desaparecido varios frentes. Los frentes hoy no tienen más de 50 personas, antes los frentes tenían más de 200 personas. Lo que hemos hecho contra los capos del narcotráfico. Acuérdense de don Diego, cómo lo capturaron. Acuérdense de Capachivo, acuérdense del Cabezón, acuérdense de Zeus, alias Zeus. Y un dato muy diciente: ningún cabecilla de esas que estaba de sus bandas en diciembre, hoy está ahí, o están capturados o están muertos. Ninguno que estaba en diciembre. Claro que tienen una gran capacidad de renovación y por eso no podemos bajar la guardia y no la estamos bajando. Ayer el ministro de Defensa, por otro lado, la captura de 65 miembros de las milicias de las FARC, 65,
en esa estrategia que estamos utilizando. Por un lado, la fuerza pública va a bajar la guardia un solo instante. Todos los días estamos llamando a decirles, ¿qué hubo? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con aquello? Como lo voy a llamar para que me digan qué pasó con estos asesinos de estos policías. Volviendo al tema del Congreso, se aprobaron 2 leyes que fueron promesas de campaña. Aquí en Buga estuve haciendo esas promesas. Una era que había, ustedes acordarán, Dilian Francisca y señores senadores, que íbamos a desmontar familias. Realmente no la voy a desmontar, sino que aprobó el Congreso, lo que hace es eso, fortalecer y volver como una política de Estado el programa social de Familias en Acción. Y le vamos a poner más recursos. Vamos a aumentar 3 millones de familias beneficiadas a cerca de 2.9 familias beneficiadas. Es una noticia muy importante porque el efecto social positivo de ese programa ya está comprobado. La otra ley, muy importante, con otra la campaña. La mayoría de familias, sobre todo las familias, es del colegio, son un porcentaje pequeño, entran, muchos de ellos simple y llanamente porque no tienen con qué pagar la educación superior. Ahí hemos venido aumentando el número de créditos que se le dan, sobre todo a los estratos, con 0 interés real. Se puso en marcha el programa de ALES también un subsidio para que puedan comprar sus textos o comprar o pagar el transporte, porque muchas veces para eso. Pero eso todo lo pusimos, sobre todo lo del 0 interés, como una ley de la República. Es un paso importantísimo desde el punto de vista social que le va a permitir, y ahora después la ministra y aquí en este acuerdo se va a poder poner más en evidencia de esta ley que aprobó el Congreso de la República. Estuvimos en Costa Rica ayer, en una especie de visita de médico, 4 horas en Costa Rica, pero en 4 horas logramos iniciar el Tratado de Libre Comercio con Costa Rica, logramos iniciar una serie de colaboraciones entre Costa Rica para proteger nuestros mares, sobre todo ahí están Galápagos, Malpelo y la isla del Coco. Desde el punto de vista ambiental son verdaderos tesoros. Y yo le dije a la presidenta Chinchilla y le dije a los costarricenses, y dije, miren, no queremos volver a ver nunca más escenas dantescas, en el fondo del mar, por puro lucro de unos pescadores inescrupulosos. Entonces vamos a reforzar toda la colaboración para poder combatir con más efectividad la pesca ilegal y poder proteger esa gran riqueza. Ayer una palabra muy bonita de la presidenta de Costa Rica decía, Costa Rica tiene una marca país, hemos sido verdes y realmente Costa Rica hoy es considerado en el mundo entero uno de los países que está más a la vanguardia en la protección del medio ambiente,
pero esa marca verde la queremos volver un poco azul, proteger con más efectividad nuestros mares. Nosotros también tenemos que ponernos ese azul en nuestros corazones y proteger mejor nuestros mares. Nuestros mares son una riqueza impresionante que hemos descuidado. Les voy a dar una cifra que es impresionante de cómo nosotros, colombianos y el mundo entero, está destruyendo el mar. En la Florida, en el año 1950, el peso promedio de un pescado que se sacaba, pues que se pescaba, el peso promedio era de 40 libras. 1950. 1980, el peso promedio del pescado que se saca bajó de 40 a 20 libras. 2010 bajó de 20 a 5 libras. A 5, de 40 a 5 libras en 60 años. ¿Por qué se está reduciendo el peso de los pescados? Porque está reduciendo el tamaño. Los pescados grandes están dejando de existir. ¿Por qué? Por el detrimento en la calidad del agua. El agua se está volviendo cada vez más ácida porque las estamos contaminando por las pescas de esas que hacen redadas enteras de especies de pescados por 1000 razones. Por eso tenemos nosotros, Colombia es uno de los pocos países del mundo que tiene 2 océanos, como lo es Costa Rica, ser muy conscientes en ese frente. Y por eso, al final de la semana entrante vamos a estar en Río de Janeiro con una propuesta. Posiblemente sea la propuesta que salga adelante en Río +20, la única propuesta que puede salir adelante, y es la de ponernos 5 objetivos. Uno de ellos, el cuidado de los océanos, porque esa es una riqueza que no podemos seguir simplemente despilfarrando. Y ahí Colombia puede jugar un papel importantísimo, lo está haciendo, y como digo, puede ser la única propuesta que salga de Río +20, donde se van a reunir los presidentes del mundo entero, puede ser la colombiana. Eso, por otro lado, es muy importante porque Colombia está poniéndose nuevamente en el escenario internacional en muchos frentes, y uno de ellos es en el frente ambiental. Otra de las leyes que aprobó el Congreso, la ley de vivienda. La senadora Diana Francisca fue ponente de esa ley, la ley de vivienda, para darle 100.000 viviendas gratis a los más pobres de los pobres. Es una política que ayer en Cartagena, en Camacol, lo decíamos, mire, esto ya va marchando, vamos a sancionar la ley en la semana entrante y a la semana siguiente la primera subasta. Y ayer se logró hacer un pacto con los proveedores de cemento, de los diferentes elementos que se utilizan para la construcción de las casas, para que redujeran en un 25% los precios y lo mantuvieran durante todo el año. Ahí nos vamos a ahorrar más de 100.000 millones de pesos. Y esa ley ya es una realidad. Muchas gracias, senadora, muchas gracias, senadores y representantes. Ese es otro paso importante en nuestra política social. Y podría quedarme aquí haciendo el inventario de las demás leyes, pero voy a esperar la semana entrante cuando realmente se concilien, porque una vez más el Congreso de la República le ha cumplido al país. Y no solamente en cantidad, sino en la calidad de las leyes. Es tan importante, o más importante, la calidad que la cantidad. Yo siempre he dicho que al Congreso no se le debería juzgar por la cantidad de leyes, porque muchas veces es la cantidad de leyes que dejan de aprobar por malas, por iniciativas que no tienen ningún sentido. Ahí también la labor del Congreso es igualmente importante, pero la calidad de las leyes que se están aprobando, si hacemos un inventario en estos últimos 2 años,
Me dicen los historiadores que no hay antecedentes, que la única época de nuestra historia reciente, de una legislatura tan progresista, tan audaz, tan reformadora, es la época del presidente López Pumarejo. Pero que en esta legislatura de estos 2 años, si se hace un balance, digamos, completo, dicen muchos historiadores que esta legislatura es más rica en ese sentido que la de ese entonces, hace tantos años, con el expresidente López Pumarejo. Yo no tengo sino palabras de agradecimiento con el Congreso por el apoyo que le ha dado el Gobierno en ese sentido. Ahora bien, venimos a este acuerdo para la prosperidad a discutir 2 temas, el tema de infraestructura y el tema de educación superior. En el tema de infraestructura, la verdad es que tuvimos durante mucho tiempo una inmensa frustración, porque aquí, en el Valle del Cauca, en toda esta zona, como que se reunía, se configuraba un verdadero monumento a lo absurdo, a la ineficiencia del Estado. Cuando uno ve este Valle del Cauca con esa riqueza que tiene y veía cómo los proyectos de infraestructura iban totalmente en contravía del progreso, y veía, por ejemplo, que ese gran sueño de conectar a Buenaventura con Buga, que llevamos no sé cuántos años hablando de eso, pues que tenía unas falencias realmente absurdas, que era lo mismo que yo le decía al alcalde Petro: ¿cómo es posible, alcalde Petro, cómo es posible que el Transmilenio llegue a solamente y se quede corto 1 kilómetro del aeropuerto? Todo ese esfuerzo y se queda 1 kilómetro corto, o 2 kilómetros. ¿Cuánto era, Santiago? ¿Cuánto era que se quedaba el Transmilenio? Lo que quedaba, ¿cuánto era? O el ministro de Transporte, ¿dónde está? 2 kilómetros. Entonces, eso sí, yo le decía, pero explíqueme una cosa, ¿a quién se le ocurrió que se construía el Transmilenio hacia el aeropuerto y en lugar de que el pasajero se bajara en el aeropuerto, tenía que bajar y recorrer 2 kilómetros con sus maletas al aeropuerto? Es la cosa más absurda. Afortunadamente, el ministro de Transporte ya arregló eso. Pero cosas parecidas sucedían aquí en el Valle del Cauca. Por ejemplo, la concesión o la obra de Lobo Guerrero a Buenaventura, pues lo que llegaba era hasta Citronela, y entre Citronela y Buenaventura, que son 17 kilómetros, nadie se ha puesto en el trabajo, o si se han puesto en el trabajo no lograron arreglar ese trayecto. Entonces, ¿de qué nos sirve una carretera de doble calzada que llegue hasta Citronela si entre Citronela y Buenaventura 17 kilómetros es una vía totalmente destruida? Yo decía, por Dios, ¿a quién se le ocurre eso? Lo mismo, por ejemplo, de Lobo Guerrero a Buga. Hay una concesión, Lobo Guerrero, Media Canoas, pero Media Canoas a Buga, nadie se ocupaba de ese trayecto, 7.4 kilómetros. Entonces, por supuesto que la competitividad de esta región nunca iba a mejorar. Entonces le dije yo al ministro y le dije yo al director de la ANI, por Dios, arrégleme estas cosas tan absurdas y veamos a ver si podemos hacer algo que tenga sentido. Y afortunadamente ya lograron. Ya esa es una noticia muy importante para esta. Esta semana, ayer mismo, se adjudicó ya los estudios de ingeniería de toda la concesión. La concesión
toda la concesión que va a manejar esto va desde Buenaventura hasta Buga. En esa concesión, esa concesión va a tener bajo su responsabilidad la construcción de esos tramos que faltan, Citronela Buenaventura y Mediacanoas Buga. O sea, la concesión construye esas dos partes que faltan. Las obras que se están haciendo entre Citronela y Lobo Guerrero, que además también es una cosa absurda. Invivas tiene 3 contratistas, 3, en lugar de tener 1 tiene 3. Pero eso se entrega cuando finales del 14, ¿no? Entonces, eso lo asume la concesión. Y la parte Lobo Guerreros Mediacanoas también lo asume la concesión. O sea, ya afortunadamente tenemos el proyecto completo. No es un pedacito aquí, porque ese ha sido la costumbre en este país. Hagamos un pedacito con la plata que tenemos y el que venga, pues que haga el otro pedacito. Por eso las obras se quedan a medio hacer y resultan costando 5, 7 o 10 veces más de lo que originalmente estaban previstas. Por eso dijimos desde un principio que queríamos que todas las obras estuvieran debidamente estructuradas antes de entrar a licitarlas. Y eso es lo que hemos venido cumpliendo. Y esta obra ya está. La licitación de las obras de ingeniería ya se adjudicó esta semana y ya tenemos los dineros. En esas obras se habían invertido 2.1 billones de pesos. Se le van a poner otros 2 billones, o sea, suma 4.1 billones de pesos. Eso es. Pero no solo eso. Dentro de las obras que están para construirse, es una obra que, y los empresarios sobre todo, entenderán la importancia de esa obra, que es la obra de Mulaló Lobo Guerrero, derecho. Esa obra se va a construir. Mientras tanto, se va a rehabilitar Dagua Lobo Guerrero, que es la obra, la vía tradicional. Esa se va a rehabilitar mientras tanto. O sea que ahí vamos a quedar con una estructura, con una infraestructura ya muy coherente, que tiene sentido, porque entonces conectamos Buenaventura con Buga. Buga sube hasta la Virginia y ahí se conecta con las autopistas llamadas de la montaña. Y así se conecta el Valle del Cauca también con la costa atlántica. Ese es el sentido de todo lo que estamos haciendo. Yo creo que es muy importante. Bueno, ahí eso es parte de ese sueño. Yo les contaba a algunos de ustedes, cuando yo fui ministro de Comercio, que nos tocó el proceso de apertura de la economía. Yo desde ese entonces, hace 20 años, soñaba, uno de los sueños que tenía, uno está lleno de sueños y en esa época tenía pues muchísimos sueños, uno de esos sueños, y me fui con los empresarios, muchos de ellos de esta zona, al Asia. Yo soñaba con tener acuerdos de libre comercio y acceso a los mercados de los países asiáticos, de los países más importantes. Y me acuerdo que fuimos en una misión que coordinó Ingrid Betancourt, que trabaja conmigo en esa época. Fuimos a Corea, fuimos a Japón y fuimos a China. Ahora, 20 años más tarde, vemos que esos sueños se están haciendo realidad. Cerramos esta semana que acaba de pasar, se cerró finalmente la negociación de un acuerdo de libre comercio con Corea. Después de 20 años. Y Corea nos dio el 99.9% de los productos agropecuarios acceso libre e inmediato. Corea es un país que importa todos sus alimentos. Es una oportunidad de oro.
Pero para poder aprovechar esa oportunidad, pues necesitamos infraestructura, necesitamos cómo sacar los productos para aprovechar esos mercados. Japón, estuve el año pasado en Japón, iniciamos el proceso de estudio del Tratado de Libre Comercio. Tengo una cita con el primer ministro japonés ahora, pasado mañana en México, para tratar de darle ya la luz verde al Tratado de Libre Comercio con Japón. Ese mercado para nosotros, para esta región, es importantísimo. Y nos fuimos a Singapur, entre otras cosas, con el director del SENA y varios ministros, para poder importar de Singapur todo su conocimiento sobre la innovación, la ciencia y la tecnología que queremos traer a esta región. O sea, se está finalmente, después de 20 años, concretando realidades que estaban apenas en los sueños. Y eso es muy importante. Ustedes se imaginan cuando estén esas carreteras listas, y no solamente las carreteras, viene el otro proyecto, los trenes. En unas semanas, no en meses, en semanas espero, ese tren que ha sido tan desafortunado, ese tramo y el ferrocarril del Pacífico, pues eso se compró por parte de unos nuevos accionistas y vino una empresa muy importante, americana, la RDC, se llama la Railway Development Corporation, que es tal vez de las empresas más conocedoras en materia de trenes. Está rehabilitando la vía y en semanas entre Cali y Buenaventura comienza a operar otra vez el tren. Eso, ¿qué significa para los habitantes del Valle del Cauca y de Cali y de Yumbo? Que los fletes se van a bajar considerablemente, que ese viacrucis de llevar los productos a Buenaventura pues se va a ir reduciendo. Y eso, ¿en qué se traduce luego? En más empleo, en más bienestar. Y esa misma concesión, ese mismo grupo de inversionistas tiene proyectado rehabilitar todo el trayecto que sube hasta Risaralda, creo que es hasta la Virginia. Y posiblemente también, los planes están llegar hasta Bolombolo. Ese es un proyecto. El otro proyecto que lo discutimos con los chinos es un proyecto mucho más ambicioso. Yo de pronto le diría al presidente de la ANI que más tarde nos lo explique, porque ese proyecto, ese gran proyecto, ese sueño de conectar los llanos orientales con Buenaventura. Y eso está ya en marcha en los estudios, o sea, el proyecto ya está concebido. Hay interés de los chinos, mucho interés. ¿Por qué interés de los chinos? Porque a ellos les interesa comprarnos los alimentos que vamos a producir, no solamente en el Valle del Cauca, sino allá en los llanos orientales, porque somos uno de los pocos países del mundo que tiene una tierra apta para producir más alimentos sin destruir bosque tropical. Y a ellos les interesa porque cada vez van a tener que consumir más alimentos. Entonces están dispuestos a meter plata y a participar, como lo están haciendo, por ejemplo, en la rehabilitación del río Magdalena, a través de Hidrochina, que es la compañía más grande y más conocedora de estos fenómenos de la infraestructura. O sea que creo que lo que ya podemos traer hoy aquí al Valle del Cauca, hoy aquí a Buga, como proyecto, ya están los recursos asegurados, ya están las obras de ingeniería no solamente licitadas, sino adjudicadas, ya está todo el muñeco armado. Lo único ahora es que comencemos a acelerar la ejecución, pero ya está listo, y eso es, yo creo que una gran noticia para todo este Pacífico. Y finalmente, pues aquí en Buga
cuando vine en la campaña, allá en la Basílica hay como una especie de letrero que dice que las 4 virtudes del gobernante eran la honestidad, el respeto, la transparencia en el ejercicio del deber y la confianza en Dios. Y ahora voy a ir, después de este acuerdo, a refrendar como dicen, mi creencia en el milagroso para que me proteja y me dé fuerza y seguir gobernando con esas virtudes del gobernante. Y muchas gracias a todos ustedes por el cálido recibimiento.